Amigos, ¿cómo están? Los saludamos desde la Central de Noticias del Congreso. Mi nombre es Elsa Iturriaga y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes, los invito a ver nuestros titulares. Pleno aprobó moción que crea comisión multipartidaria que investigará influencia del narcotráfico en partidos políticos y movimientos regionales. Ante pedido del presidente de la República para que Parlamento apruebe reforma electoral, congresistas consideran que primer punto es financiamiento a partidos políticos. Legislador Santiago Gastañaduy presentó proyecto para que procesados de corrupción no puedan ser candidatos en una elección. Comisión del caso Ancash acudirá a penal Piedras Gordas en Ancón para tomar testimonio de ex titular de esa región, César Álvarez, y otras autoridades procesadas. Por mayoría, Pleno aprobó informes sobre irregularidades y altos sueldos en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Documento recomienda denunciar a rector ante la Fiscalía. Empezamos el desarrollo de las noticias contándoles que el Pleno de la Representación Nacional aprobó la moción que plantea la creación de una comisión multipartidaria encargada de investigar la influencia del narcotráfico en los partidos políticos y en los movimientos regionales. También aprobó las mociones de interpelación a la ministra de Salud, Midori de Javich. Queremos compartir con todas las bancadas un solo espíritu, un solo cuerpo, para hacer una profilaxis profunda, para que este Parlamento tenga la dignidad y el decoro de enfrentarse a cualquier insinuación que viniera tendiente a indicar que hay presencia de dinero, hay presencia de actividad vinculante al tema del narcotráfico. Con esa invocación se inició el debate de la moción para crear una comisión investigadora multipartidaria que investigue la influencia del narcotráfico en los partidos políticos, además de movimientos regionales y locales. Los parlamentarios nacionalistas sustentaron la iniciativa. La bancada nacionalista ha sido la que en estos momentos ha propuesto esta moción que tiene por objeto investigar la influencia, la vinculación del narcotráfico en las organizaciones políticas nacionales y locales del país. Y el problema no es solamente en efecto de los partidos nacionales. Quizá el problema mayor está en los otros partidos que no tienen mecanismos de contención, digo, en los movimientos regionales, que no tienen ideario, que no tienen programa, que no tienen filosofía y que de un día para otro cambian de mensaje. Se ha solicitado la investigación no solamente, señora Presidenta, a los partidos políticos, sino también que se agregue y que se tome en cuenta también la investigación a los movimientos regionales, igualmente a los movimientos locales. Entonces, creo que esa es la petición y el clamor del Congreso. Congresistas de las bancadas de oposición también manifestaron su apoyo a la iniciativa. Quiere decir que hay evidentemente dinero sucio, dinero mal habido, dinero probablemente procedente del tráfico de drogas. En Ayacucho, señora Presidenta, todas las agrupaciones políticas menos dos sacan un comunicado refiriendo que esas dos pertenecen a candidatos que son financiados por el narcotráfico, en un contexto y en un país que se caracteriza lamentablemente por ser diagnosticado ahora como un narcoestado. Hay que analizar, Presidenta, que no solamente es los partidos políticos, sino tenemos que hablar de los grupos políticos, pero no están atravesados por el narcotráfico solamente las clases políticas. Habrá que preguntarse en el Ministerio Público, habrá que preguntarse el Poder Judicial, habrá que preguntarse la Policía, habrá que preguntarse el Ejército. Es que todos estamos atravesados por el narcotráfico. La perversión del dinero del narcotráfico en la política no es la única fuente de recursos. Más aún, dependiendo de la zona, esta perversión de recursos o dineros sucios que interfieren en la política tienen diferentes orígenes. En algunos casos, y dependiendo de las zonas, repito, podrá ser del narcotráfico. En otros casos podrá ser de la minería ilegal. En otros casos de la tala ilegal
y en muchísimos otros casos de la corrupción. Durante la sesión del Pleno también se aprobó interpelar a la ministra de Salud, Midori Dejavich, que al titular del Interior, Daniel Urresti, quienes acudirán al Parlamento para responder el pliego interpelatorio el miércoles 22 y el jueves 23 de octubre, respectivamente. Informó Jorge Álvarez, Central de Noticias del Congreso. Ahora les contamos que el pedido del presidente de la República, Ollanta Humala, para que el Parlamento se aboque a debatir y aprobar temas referidos a la reforma electoral y a la nueva ley de partidos políticos, generó una rápida respuesta de los legisladores de diversas bancadas. Tenemos los detalles en el siguiente informe. Todos coincidieron en que uno de los temas prioritarios a tratar debe ser el financiamiento de los partidos políticos para evitar que se infiltre dinero ilegal en una campaña y así puedan evitar estar comprometidos con terceras personas. Manuel Merino de Lama fue uno de los primeros en señalar este tema. En el tema de financiamiento es importante que el Estado financie a los partidos políticos porque eso va a permitir de que ellos no tengan compromisos con terceras personas, que no tienen ninguna vinculación, sino vinculaciones de interés personal más que de interés colectivo. Y en ese sentido, creemos que el país entero debe entender y debe comprender que hay que buscar financiar a los partidos políticos, pero hay que ponerle también instrumentos de fiscalización. Manifestó que los partidos políticos que reciban dinero del Estado tendrán que mejorar los filtros y elegir a sus mejores cuadros para postular a un cargo popular. Por su parte, el legislador de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, señaló que los partidos políticos ya deberían haber recibido la financiación tal como lo señala la Ley 28094 para un mejor control. Los partidos políticos debieron haber recibido el financiamiento que señala la ley y evitaríamos que tanta gente que hace aportes o que muchas veces se meten por la ventana y que tienen pues antecedentes que después se descubren en pleno proceso electoral como es una estrecha ligazón al narcotráfico, ha traído como consecuencia justamente todo ello de que no se haya cumplido la ley de financiamiento de partidos. Otro de los cambios que se debería implementar de manera gradual en la reforma electoral es el voto voluntario, según el congresista del partido aprista Mauricio Mulder, quien apoyaría la iniciativa de su colega Víctor Andrés García Belaúnde, que presentó un proyecto de ley para que el voto sea voluntario en elecciones municipales. Eso podía haberse visto hace 1 o 2 años y hubiésemos tenido la posibilidad de que ahora se ponga en práctica. Desafortunadamente las próximas elecciones municipales son el año 18. Y bueno, estamos atrasando demasiado una reforma que a mí me parece es fundamental. En Chile la han implementado y ha habido un 40% de ausentismo. Y entonces algunos dicen, no, mira, pierde legitimidad. ¿Alguien ha hablado de que la presidenta Bachelet no tiene legitimidad? Mulder Bedoya indicó que las democracias avanzadas funcionan con voto voluntario. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. Y sobre el tema de la reforma electoral, el congresista Santiago Gastañaduy aclaró que el proyecto de ley para que los reos en cárcel sin sentencia ejerzan su voto no es de su autoría, sino del Jurado Nacional de Elecciones. Añadió que ha presentado otra iniciativa legislativa en la que plantea que determinados procesados que no tienen sentencia no puedan ser candidatos a una elección. Tenemos los detalles. Ante el rechazo de un sector de la opinión pública sobre la propuesta de ley para que todos los reos en cárcel aún sin ser sentenciados puedan ejercer su voto, toda vez que se estaría premiando, por decir de algún modo, a delincuentes prontuariados o procesados por corrupción, el expresidente de la Comisión de Constitución, Santiago Gastañaduy, informó que presentó un proyecto de ley para que determinados procesados por la justicia no puedan ser candidatos ni mucho menos elegidos por voto popular, tal como sucedió con el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos. Yo he presentado un proyecto de reforma constitucional para que estas personas no puedan ser elegidas, no puedan ser candidatos, porque creemos que al ser elegidas pueden utilizar justamente su cargo en beneficio propio y puedan burlar la acción de la justicia, creo que no queremos. Y tratando sobre todo delitos graves, reitero, violación de menores, terrorismo, corrupción y narcotráfico, que son los delitos que más afectan a nuestra sociedad. Asimismo, aclaró la controversia que ha generado el proyecto aprobado en la Comisión de Constitución que reos sin sentencia puedan votar en elecciones. Esta es una iniciativa que proviene del Jurado Nacional de Elecciones y que cuando yo presidí el grupo de trabajo sobre reforma electoral, lo estudiamos con los miembros de la comisión, donde participaron adicionalmente funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMP y del RENIEC.
derecho constitucional a elegir las autoridades, se vea justamente implementado aquellas personas que están detenidas con una medida provisional, pero que todavía no cuentan con sentencia firme. Son dos cosas distintas. No es que nosotros estemos creando un derecho. No, no estamos creando ningún derecho. Estamos implementando un derecho que ya está establecido en la Constitución. De otro lado, sobre los conflictos que se han generado en el interior del país por la utilización de votos golondrinos para favorecer a determinados candidatos, el congresista Fernando Andrade indicó que en el mes de abril presentó un proyecto de ley para regular y así evitar estos desmanes. Porque tú no puedes jalar de votos de un sitio a otro. Eso es lo que está pasando. Ese es el voto golondrino, precisamente, que no se quiere, ¿no? Y para eso es la modificación a la ley, por donde tienes que poner ya obligatoriamente tu dirección actual. Nosotros con anticipación hemos presentado el proyecto de voto antigolondrino, que es algo que sabemos que ha causado mucho malestar a nivel nacional. Andrade dijo que lo mejor es la georreferenciación del DNI, pues esto ayudaría a una ubicación exacta de los domicilios para que los ciudadanos puedan hacer uso del sufragio en el local de votación más cercano a su vivienda. Por otro lado, el congresista Luis Yatas indicó que el voto golondrino debió ser abordado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. El tema de los golondrinos es un tema que debe haber sido abordado en su dimensión por la RENIEC. ¿No? Porque se trata de verificar, ¿no? A pedido de oficio o en todo caso de parte, tomar una decisión. El problema es que se viene dando esos casos. Bueno, esperemos que en la próxima sesión de la comisión estamos pidiendo la presencia de los que forman parte del sistema electoral, en este caso el jurado, la RENIEC, la OMPE, para que nos expliquen eso. Asimismo, la OMPE explicará sobre la implementación del voto electrónico. Mónica Paredes, Central de Noticias del Congreso. El congresista Modesto Julca señaló que los partidos políticos necesitan iniciar un proceso de reestructuración, esto luego de los resultados de las elecciones pasadas, donde los ganadores en su mayoría fueron movimientos regionales. Asimismo, se refirió a la renuncia de Juan Cheput a Perú Posible. Creo que lo que ya se conoce es de hecho, ¿no? Una suerte de renuncia anticipada ante la eventualidad de una expulsión. Pero ese es un tema que debemos ya comenzar, creo que, a dejar que los partidos, en este caso no solo Perú Posible, sino todos los partidos, iniciemos un proceso de reestructuración, de fortalecimiento. Esta es una muestra más de lo que está pasando en los partidos políticos, y más aún en cara a la respuesta a lo que ha sido los resultados de las elecciones que hemos pasado este fin de semana. Necesitamos de alguna manera un fortalecimiento, una institucionalización, para no permitir pues que en muchas regiones y municipalidades movimientos que se forman solo para una elección de momento con un interés finalmente, lo hemos dicho directamente, viendo como un botín al cargo público, hoy ya tenemos que pensar en una reconstrucción, reinstitucionalización y fortalecimiento en el tema político. Hasta el penal de máxima seguridad de Piedras Gordas, en Ancón, se trasladaron integrantes de la comisión del caso Ancash con el fin de tomar el testimonio del ex titular de esa región, César Álvarez, y otras autoridades detenidas por presuntos delitos de corrupción. El congresista Mesías Guevara, titular de ese grupo, hizo el anuncio. A fin de no perder el paso en las investigaciones que realizan, el pleno de este grupo investigador se trasladará al penal de Piedras Gordas para tomar la declaración de César Álvarez y del alcalde provincial del Santa, Luis Arroyo, principales acusados en los presuntos actos de corrupción denunciados. Les anunciamos a ustedes de que el día 29 de octubre hemos acordado trasladarnos a Piedras Gordas a tomar la declaración tanto del señor Álvarez como del señor Arroyo. Mesías Guevara, presidente del grupo de trabajo, invocó al presidente del Poder Judicial y al fiscal de la Nación brindar todo el apoyo en las investigaciones que involucraría a jueces y fiscales en actos ilícitos para evitar blindajes durante el proceso indagatorio. Le invocamos al presidente del Poder Judicial que colaboren con las investigaciones, porque así como hay jueces honestos, hay jueces corruptos, y a los jueces corruptos debemos sacarlos del Poder Judicial. Y asimismo también al presidente o al señor fiscal de la Nación que haga lo mismo en torno a lo que significan los fiscales. En Ancash hay muchos fiscales que los conocen como los fiscales archivadores. También anunció la presencia del ex fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, para el 14 de octubre y del actual titular del Ministerio Público, Carlos Ramos Heredia, para el 21 del presente mes.
Ambos testimonios serían valiosos para la investigación. A su turno, el congresista Juan Pari presentó el desbalance encontrado entre los años 2006 y 2013 entre el presupuesto de apertura y el presupuesto modificado, montos que estarían consignados en contratación de personal, compras de bienes sobrevalorados, malas inversiones en obras públicas que se estima fueron más de 1000 proyectos realizados por el gobierno regional de Ancash. Y si vemos los porcentajes de ingresos del gobierno regional, donaciones y transferencias, que son los remanentes de utilidades, llega al 35.9%, recursos ordinarios 32.5%, recursos determinados por canon 30.1%. y recursos directamente recordados 1.5. O sea, la mayor fuente de financiamiento ha sido las donaciones y transferencias o recursos determinados. Y es un tema que no ha sido manejado, y ahí hay un tema que lo vamos a estudiar e investigar y profundizar en el proceso de investigación, porque aquí tiene que ver con los sistemas de control que debe tener el Ministerio de Economía y Finanzas. Finalmente, el congresista Jesús Hurtado informó que el gobierno regional de Ancash movió más de 8.000 millones de soles. De esa cantidad, aproximadamente 5.700 millones pudieron haber sido objeto de alguna forma de corrupción. Dijo que según los cálculos que se vienen haciendo, de todo el dinero mencionado, 329 millones habrían ido directamente a los bolsillos de la cúpula que encabezaba Álvarez, informó Central de Noticias del Congreso. Al volver, Pleno del Congreso aprobó informe final sobre las irregularidades en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y recomienda denunciar ante la Fiscalía a su rector. Le recordamos que también puede ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya regresamos.